los medios de comunicación, estamos analizando discursos, el discurso público. Específicamente analizamos el discurso público, ¿cierto? Bueno, sale. Realizamos un trocito de la película de Batman, El Caballero de la Noche, donde Bane, ¿cierto? Da una suerte como discurso público ahí un poco defendiendo, ¿cierto? Su lado criminal, su visión criminal de las cosas, ¿cierto? De Ciudad Gótica. Y después vimos un discurso que se fue como más extenso y quedó una tarea que no la lancé la semana pasada porque obviamente estábamos en la prueba del libro y había una prueba de contenidos también que estaba mandando el Ministerio de Educación. Así que esta semana, a partir de la clase de hoy día, ¿cierto? Voy a lanzar esa tarea, ¿ya? Para que la puedan subir, digamos, a Classroom. A eso me refiero con lanzar. Voy a subir la clase, ¿cierto? Eh, el ejercicio de análisis del discurso de Michelle Obama y anexar el video de la clase en donde revisamos ese discurso para que vayan respondiendo las preguntas. Es una cosa súper sencilla, pero que sin duda también nos va a servir para poder eh, registrar notitas. Pues en eso estamos acumulando notitas para que sea todo más fácil al final de año, ¿vale? Entonces esta clase de lengua común y literatura, cuarto medio A, clase especial, ¿cierto? Para ustedes. Y el propósito de esta clase es evaluar críticamente el uso y la combinación de recursos lingüísticos y no lingüísticos mediante un análisis comparativo de distintas portadas de medios de comunicación digitales, en este caso. Impresos no los podemos hacer porque obviamente no podemos mostrar, no les puedo, o sea, les podría mostrar lo impreso, así como aquí está lo impreso. Pero en este caso busqué medios digitales que tuvieran, perdón, medios impresos que tuvieran una versión digital y eso es más fácil para facilitar mucho más la tarea, ¿ya? Lo raro de esto es que dice recursos lingüísticos. Los medios digitales, ¿cierto? Utilizan recursos lingüísticos. ¿Y dónde está lo no lingüístico en lo digital? O sea, ¿puede haber comunicación no lingüística en los medios digitales? Vamos a ver si se puede. Ok, antes de empezar, les recuerdo entonces que la última clase, la que estábamos mencionando recién, revisamos un discurso público emitido por Michelle Obama en un liceo de Renca, ¿cierto? En marzo del año 2011. Y había un ejercicio en relación a eso, de análisis, ¿cierto? Justamente de los elementos lingüísticos, no lingüísticos, y cómo llega, ¿cierto? Cómo impacta, qué es lo que transmite y todo lo demás, esa comunicación verbal y no verbal, para que entiendan, digamos, lo que quiero decir con lingüístico y no lingüístico, verbal y no verbal. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a leer diferentes portadas de periódicos nacionales. En la planificación dice que son 2 portadas, pero yo quise tomar 4 para que entiendan, digamos, cómo se cubren los distintos hechos noticiosos a partir, ¿cierto?, de los medios de prensa nacional. Y los hechos noticiosos, esta presentación la aguanté, ¿cierto?, hasta el día de ayer para poder tener un registro, ¿cierto?, de algo más fresquito para nosotros. O sea, a propósito del día de ayer en general, ¿cierto? Lo que sucedía o que sucedió el día de ayer, eh, guardar esa información para poder registrarla bien y poder analizarla hoy día, ¿cierto? Entonces vamos a ver esos periódicos nacionales a propósito de esos hechos de contingencia, la orientación que tienen los medios para informar y al mismo tiempo, ¿cierto?, con esa información formar opinión. O sea, lo que hacen los medios con nosotros. Y ahí está el pero, ¿cierto? Para que nos acordemos que hay un pero, y ese pero es, a propósito, aquí vengo Peter, aquí te las traigo Peter, evaluar el discurso de Michelle Obama, ¿cierto? Y aquí está la tarea más o menos para que ustedes entiendan de qué se trataba la tarea, que tenían que reconocer y todo. Les voy a, como les dije, subir el documento, el ejercicio, ¿cierto? A Classroom eh, durante el día. Este va a ser considerada la tarea del mes. Vamos a tener notas, de hecho tenemos notas de Ardiente Paciencia, El cepillo de dientes, tenemos 2 libros, ¿cierto? Tendríamos una tercera nota que sería la mala clase, la prueba del libro que sería el 30 de noviembre, si no me equivoco. Y tendríamos tareas tenemos una tarea del mes de septiembre, tenemos una tarea del mes de octubre, ¿cierto? Y tendríamos una tarea del mes de noviembre, más las tareas que son las de diferenciado, que ahí nosotros vamos a hacer algunos arreglines para que tengan las mejores notas, por supuesto, para sus registros.
¿ya? Entonces eso va a estar más ratito en Classroom. Ahí les voy a hacer bien simple el ejercicio para que ustedes simplemente lo vean, lo revisen, lo hagan y respondan rápidamente. ¿Ya? Ok, partimos entonces. Vamos a revisar, como les dije, cuatro medios cuatro portadas de periódicos del día de ayer. La primera que vamos a revisar es la del diario, perdón, El Mercurio. Eh, Cuando nosotros revisamos, ¿cierto?, una portada de un periódico, vamos dejando caer literalmente, ¿cierto?, nuestra ambición, nuestra mirada en lo que llama primero la atención. ¿Qué nos llama primero la atención? Bueno, aquí llama mucho la atención, por ejemplo, la imagen de Mañalich y la imagen, ¿cierto?, del metro. Son las imágenes como más grandes en disposición de espacio que tiene este periódico. Eh, y a partir de ahí, los titulares que están también en proporción a las imágenes, ¿cierto?, grandes. El central, que sería este, ¿cierto?, que dice reconstruyendo el 18O, el día que marcó a Chile, ¿cierto?, un año después, dice el epígrafe, eh, o antetítulo, también se le llama así. Y acá, ¿cierto?, un extracto de una entrevista que se le hizo, ¿cierto?, a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Dice: espero que la Fiscalía deje de litigar por filtraciones y me llame a declarar cuanto antes. A propósito, ¿cierto?, de una acusación constitucional de la que ya se votó, ¿cierto? Se votó rechazar esa acusación constitucional, pero sin embargo queda como el precedente que fue acusado, ¿cierto?, de haber básicamente manipular información en torno a la cantidad de contagiados y fallecidos en el tema del coronavirus, ¿cierto? Una entrevista que él está justamente explicando esa situación en particular. Y su defensa básicamente está centrada en recoger evidencia o sea, del Ministerio de Salud, ¿cierto? Para poder esclarecer un poco qué fue lo que sucedió y por qué se cambió de criterio y todo el cuento, por qué se contabilizaron los muertos y qué sé yo. Lo del titular central, bueno, aquí está también acompañado de tres imágenes, diferentes imágenes, ¿cierto? A propósito de lo que se supone que sucedió a partir del 18 o del año pasado, un año, ¿cierto?, después de eso. Aquí las mesas de trabajo, aquí se supone que no sé si es Blumen, junto con Marcelo Espina y otra persona que no alcanzó a distinguir, parece que es Piñera, que están ahí reunidos y seguramente tomando decisiones en relación a la contención del estallido social. Otra imagen muestra, ¿cierto?, a diferentes personas sacando productos de un supermercado, ¿cierto? Eso es lo que voy a ver si se puede agrandar un poquito para que lo podamos ver mejor. Ahí se nota, digamos, los palets de una multitienda. Parece que es un supermercado líder, si no me equivoco. Y están sacando, ¿cierto? Bueno, hay jugo, otros tallando no sé qué cosa, y etcétera, etcétera. Y la otra imagen muestra, ¿cierto?, una manifestación en donde hay una tanqueta, ¿cierto?, del ejército de Chile. Ahí está el símbolo del ejército de Chile. Un militar aquí saliendo, ¿cierto?, de esta escotilla, y hay un montón de personas alrededor a propósito manifestándose en la vía pública, ¿cierto? Esas son las tres imágenes que acompañan la imagen central de una estación de metro, ¿cierto?, vandalizada y un carro eh, bajo fuego, o sea, absolutamente incendiado, ¿cierto?, este lugar. Aquí, ¿cierto?, los textos que acompañan, ¿cierto?, la imagen, a propósito de los dichos de Sebastián Piñera sobre un cambio de rumbo que se tomó a propósito de lo que sucedió con el estallido social. Luis de Grange, que se hizo conocido por su Esto no prendió, ¿cierto? Ex presidente de Metro, ¿cierto? A propósito de también su rol en este tema. Intelectuales que también cuestionaron los sucesos, ¿cierto? Y el papel que jugaron otros protagonistas. Ese sería un reportaje amplio del diario El Mercurio. Ya, eso sería entonces. Otra información a propósito de lo que tiene esta portada, la nueva batalla del general Manuel Baquedano. Es que te pinto y que te repinto, que lleva mucho, digamos, también
de análisis, por lo menos los medios de comunicación, de estado analizando, ¿cierto?, esta escena vandalizada, ¿cierto?, permanente de esta estatua, que la quiere incluso, están pensando hasta sacarla de ahí. Otra situación, la votación que se realizaron en Bolivia, a propósito, ¿cierto?, de la elección presidencial. A propósito de las personas que ingresan al país, ahí, ya, si se dan cuenta, el coronavirus pasa como, el tema del coronavirus pasa, ¿cierto?, a un segundo plano absoluto. Así. Bueno, si no es por la entrevista que se le hace a Mañalich, que es sobre un hecho pasado, la actualidad, ¿cierto?, en relación al coronavirus es ese cuadrito que está ahí chiquitito y nada más. Bueno, lo demás, política extranjera, ¿cierto? A propósito de Nueva Zelanda, de las elecciones que también estuvieron ellos allá, y lo que está pasando en Argentina, a propósito, ¿cierto? Perdón, ¿no? Joaquín Niemann es golfista, ¿cierto? De su éxito con torneo, ¿cierto? En Las Vegas, que sacó el sexto lugar, creo, y no sé cuánta plata se ganó en ese torneo. Y otras cosas que acompañan, ¿cierto? Aquí algo de Disney en relación a su arribo el 17 de noviembre, Disney Plus, y un reportaje sobre los 500 años del Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Eh, Podría ser un reportaje un poco irrelevante. Aquí, hablando de irrelevancia, aquí el diario La Última Noticia como que fuera de otro planeta, digo, o de otra dimensión. El título, se entiende, digamos, que la imagen central es donde aparecen estos dos, podríamos considerar los bailarines, no sé, sí, porque participan en un programa, ¿cierto?, de televisión que se llama Bailando por un Sueño, y todos conocen a Tiago Cuña, ¿cierto? Confirma su rol, su amor con Chantal Galloso a propósito, y dice él, en extractos de sus palabras, tenemos algo serio. O sea, súper importante. Y acá abajo, acompañando, ¿cierto?, la información que vende como portal las últimas noticias, Jorge Atton dice, comillas, hay hackers que extorsionan a pequeñas y medianas empresas. Eso queda como, ¿a propósito de qué? Un titular así colgado con pocas luces, digamos, para que la gente diga, ¿de qué está hablando este caballero? ¿Cierto? Y inconexo totalmente, fíjense que son del mismo día, aquí yo estoy del 18 de octubre, 18 de octubre, ¿cierto? Domingo 18 de octubre. Entonces se supone que están basados ambos periódicos en hechos que están sucediendo en nuestro país. Si esto fuera importante, no sé, pues por lo menos habría algo mencionado aquí en la portada del Mercurio. A lo mejor en las páginas interiores, ¿cierto?, del periódico se toca algo de esto. No sé. Y otra información que también es bastante irrelevante en relación, bueno, puede ser importante, ¿cierto? Porque a lo mejor en más de uno se le tiene que haber pasado por la cabeza esto de que vamos a tener que usar mascarilla en verano y eso involucra, ¿cierto?, usar mascarilla durante una época muy calurosa. En invierno se agradece porque uno se cubre, ¿cierto?, generalmente esa zona del cuerpo con bufandas, qué sé yo. Pero en verano, entonces alguien se preocupó aquí del periódico y dijo, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir al calor usando la mascarilla contra el coronavirus? Eh, y ahí sale, ¿cierto?, los consejos, me imagino, porque un cómo sobrevivir, pues debe ser consejo a propósito de eso, ¿ya? Dos portadas, dos periódicos de tiraje nacional, mismo día, mismo país, y se supone misma realidad, al parecer. Veamos otros ejemplos. Este me costó sacarla, de hecho, para poder sacar la portada del diario La Tercera, tuve que hacer unas maromas ahí, en Twitter para poder conseguirme la portada, que se supone que uno se tiene que suscribir a estos medios para poder incluso acceder a las portadas. Es como un poco extraño eso, ¿cierto? Ya, la tercera nos dice a propósito del estallido social, las 18O, las huellas del estallido, dice. 5 historias de protagonistas del estallido social, la familia presidencial en el año más complejo de Piñera, ¿cierto?
el impacto en Carabineros y en General Rosas, las repercusiones de la crisis ciudadana en 12 voces. Ahí 12 voces se refiere a 12 personas que se supone que representan distintos sectores de nuestra sociedad. Comercio en Plaza Italia, a propósito, ¿cierto?, de una de las afecciones por la concentración de gente que se produce en Plaza Baqueano, si se llama en realidad. 73% de ese comercio está cerrado. O sea, estoy diciendo que el nombre de verdad de la plaza es Plaza Baqueano, por la estatua del general Baqueano. Plaza Italia le pusieron por los monumentos que están alrededor, ¿cierto? Y después Plaza Dignidad por, ¿cierto?, la concentración de personas a propósito de las manifestaciones desde el año anterior, incluso un poco antes. Francisco Gallego dice, ¿hemos mejorado? No sé todavía. Un comentario a propósito de Francisco Gallego, que yo no lo reconozco. Y dice las reflexiones del mundo empresarial. Importante, ¿cierto?, también tener la otra visión. Entonces, si se dan cuenta, esto es como lo central de la portada del periódico La Tercera, edición domingo. Sale una carabinero, ¿cierto? Sale me imagino que debe ser una persona un habitante ahí de la zona cero, como le llaman, ¿cierto? Una manifestante, claramente ahí con una polera que dice apruebo, eh, un guardia, me imagino que de metro, por las dependencias, ¿cierto?, donde está y por el uniforme que usa, no creo que sea de Prosegur, me atrevo a decir que sea de Prosegur. Y otro manifestante, no sé, o una persona, ¿cierto?, que podría representar a, eh, a un sector en particular de la ciudadanía por la camiseta de la Católica. No sé si sea una persona del barrio alto o de otro habitante de provincia. Puede ser un comerciante, puede ser una persona que vive ahí, no tengo idea. Ahí están las 5 personas de las 12 voces, ¿cierto?, que a propósito de las repercusiones de la crisis ciudadana en estas personas, cómo impactó en ellos. Otros elementos que tienen en la portada, bueno, la publicidad no la vamos a considerar porque no nos interesa en el análisis. Lo importante es sí entender que los medios de prensa también se deben a la publicidad que ellos emiten, pues tiene que haber cierta coherencia, me imagino, dentro de la línea editorial, cierta coherencia, porque no puedo decir aquí, por ejemplo, no sé, pues, los bancos estafan a la ciudadanía, se descubre este gran desfalco de los bancos, y aquí abajo un 40% de interés, de descuento, ¿cierto?, al banco están X. Entonces, tendría que haber una cierta coherencia, una cierta armonía editorial en eso, ¿eh? Pero bueno, entendemos también que los financistas de los medios de comunicación también son empresas. Entonces aquí, por ejemplo, dice las reflexiones del mundo empresarial. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que está financiando al medio de comunicación. Los mismos medios de comunicación son empresas. Entonces, claro, porque ahí involucra un gran movimiento, ¿cierto?, de gente. Y es una gran empresa, ¿cierto? Como en el concepto de que es eh, un gran trabajo. Andrés Alaman, ¿cierto? El 26 de octubre empieza a vivir lo que va a ser considerada la pre-presidencial. Voy a usar la lupita para que podamos ver esta parte del periódico. Después dice las materias pendientes a 7 días del plebiscito. Un reportaje ahí, aquí otro reportaje. Damon Albarn y el último disco de Gorillaz que se lanza esta semana. Aparte de espectáculo. Y a propósito, ¿cierto? Aquí un reportaje en torno al deporte. Sí, la nueva realidad del fútbol, viajando con la U en una burbuja. Ahí vamos a mostrar, ¿cierto?, cómo se hacen los desplazamientos de los deportistas a propósito de los que están compitiendo, no solamente en el torneo nacional. Piensen, Colo Colo tiene que viajar a no sé qué parte a jugar con no sé qué equipo, la Católica también. A propósito de la Copa, perdón, de la eliminatoria, ¿cierto?, de la Copa del Mundo, que ya se están disputando, etcétera, etcétera. O sea, ahí puede ser algo interesante a propósito de cómo son los protocolos de, de frente cara al tema del coronavirus, ¿cierto? Y acá, a propósito de eso, me quedo pendiente de revisar el crítico momento de Turbus por la pandemia, ¿cierto? A propósito
justamente esto de que como se está limitando la cantidad de desplazamientos a nivel intercomunal e interregional, los buses son los que están sufriendo, los transportes de pasajeros, ¿cierto? Son los que están sufriendo las consecuencias. Los aviones igual tuvieron una fuerte recesión económica. El transporte aéreo, ¿cierto? El transporte terrestre también por su parte. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un reportaje a propósito de Turbus, una de las empresas de transporte más grande de nuestro país, de pasajeros por lo menos. Y la cuarta, que sería el cuarto periódico que vamos a revisar, pone en un tono, digamos, bien llamativo, no solo por la cantidad de espacio que ocupan las letras, la tipografía, ¿cierto?, de su presentación, sino también a propósito, ¿cierto?, del espacio más allá de lo tipográfico, ¿cierto?, el acompañamiento del titular aquí, y la imagen, ¿cierto?, de quienes están destacando, que es una actriz, ¿cierto?, de si acaso 51 años, Ale o Alejandra Fonsalva, ¿cierto?, recibió un papel protagónico tras casi 7 años sin brillar. Dice. Lo hará en la ya mítica Verdades Ocultas de mañana. Sé que eso de Verdades Ocultas debe ser una teleserie. Sepa muy bien. El regreso de una ídola, dice. ¿Ya? No sé si alguien tiene antecedentes de una teleserie. ¿Verdad de oculta? ¿Sí? Sí, sí, una teleserie de Omega que dan a las 3:30. Pero ya están emitiendo. Hoy día empieza a emitirla de nuevo porque la habían cortado por la pandemia. Pero ya entiendo. O sea, tuvo una suerte como de pausa, una cosa así. Sí, sí. Ya, ahora entiendo. Sí, porque ya me sonaba, ¿verdad? Oculta, sí. De hecho, creo que había unos memes que Lleva decían más como largo. 2 años esa comedia. Sí, más larga que verdad de oculta, decían y hacían memes de eso. Claro. Ya entiendo. Entonces ella se integra, digamos, al elenco de verdad oculta, con un rol, me imagino, medio protagónico, pues dice papel protagónico. Ya, y destacado a propósito de, porque eso puede ser relevante para la gente que sigue la teleserie. Yo, la verdad, ni cachaba. Y de hecho, ni sé en qué canal se emite, ni a qué hora, si no fuera por lo que me comentaba Geraldine, ¿cierto? No doy en el clavo. Voy a hacer chiquitito aquí para mostrarles esta parte de acá. Eh, esto es lo central, ¿cierto? Del periódico, y al lado, ¿cierto? Un sector poco privilegiado, pero sin embargo con un tono distinto de color, se destaca, ¿cierto? Dice, a un año de estallido social, sepa cómo se gestó el hito. Y ahí la palabra hito puede ser, digamos, un poco ambivalente, no se sabe exactamente, ¿cierto?, a qué se refiere en particular. Dice, con nueva pintura, Baquedano, la estatua, ¿cierto?, espera la jornada de manifestaciones, estudian sacarlo de la zona cero, ¿cierto? A propósito de lo que les comentaba, que no es algo, digamos, descabellado, ¿cierto? Quieren desplazarlo a un sector donde no se vea permanentemente vandalizado, ¿cierto? Porque no sé si, yo voy a decir vandalizado, ustedes podrían poner el adjetivo que quieran, porque otros dicen que son distintas intervenciones que se han hecho a propósito, ¿cierto? Ayer se le colocó un ojo como ensangrentado, ¿cierto? A propósito, como una forma de marcar también lo que ha sido a propósito, ¿cierto? El golpe o el daño colateral que tiene, ¿cierto? Esta represión de carabineros, ¿cierto? A propósito del daño ocular de varios manifestantes. Y no estamos hablando de unos cuantos, sino que varios cientos, etcétera. O sea, ahí vean ustedes, ¿cierto? Si el concepto de vandalizar cabe en el ejercicio, digamos, de intervenir esta estatua o no. Para la gente que no sabe, ¿cierto? La estatua de General Baquedano se supone que tiene un significado, como un recordatorio histórico también. Todas las estatuas tienen ese significado, esa connotación, ¿cierto? De recordar históricamente no solamente a la persona que está dentro de esta construcción eh, escultórica, sino también en recordar un hito histórico, ¿cierto? El hecho histórico que marca a la persona o que protagonizó a la persona.
un testimonio, ¿cierto?, a propósito de justamente una guerra civil o un intento de golpe de Estado, no sé, y guerra civil que pudo haber estado protagonizada por el general Baquedano. Se le acusan de varias cosas, ¿cierto?, históricamente también al general Baquedano. Lo cierto es que debajo de la escultura de este personaje histórico de nuestro país, yace lo que se considera la tumba del soldado anónimo. Es como un monumento, ¿cierto?, a los mártires también de justamente este tipo de revolución. Entonces es como curioso que esté ahí, pues, justamente, o que las manifestaciones se hagan en torno justamente a eso, a esos dos hitos o dos marcas, ¿cierto?, a propósito de nuestra historia nacional. El hijo de Luca Tudor, ¿cierto?, dice, se abre espacio en la sub-17. Acá cuenta los consejos de papi. El diario La Cuarta, recuerden que ha cambiado su uso lingüístico, sin embargo sigue manteniendo esa idea, ¿cierto?, de lo coloquial. No tanto como antes, sí, por ejemplo. Este lunes dice, los gimnasios, vuelven a hacer la fuerza con hartas módicas medidas sanitarias. Y otra publicidad a propósito de López. Ya pues. Entonces, tarea va a ser que podamos revisar estos medios con estas preguntas orientadoras, que lo que hacen básicamente es que ustedes se den cuenta por ejemplo, qué noticias están en primera página, por qué, a propósito, ¿cierto?, de lo que estaba comentándoles recién. ¿Cuál es la noticia central? Dice la segunda pregunta, segundo grupo de preguntas moderadoras. ¿Cómo son sus titulares? ¿Qué recursos lingüísticos están presentes en ellos? Cuando hablamos de recursos lingüísticos nos referimos a las palabras, ¿cierto? Los usos de palabras. Por ejemplo, estaba viendo en la mañana que decían impactante. O sea, usar adjetivos calificativos que tengan esta suerte así como de rimbombancia, así como impactante, como poniendo un poco también un juicio de valórico, ¿cierto? Impactante, porque tiene que ser impactante para nosotros, sin que a lo mejor la cosa sea impactante en realidad. Entonces ya están como categorizando el hecho. Eso también hay que poner ojo. Los no lingüísticos podrían ser el color, el tamaño, el tipo de letra, ¿cierto? Eso también es llamativo. Yo uso, por ejemplo, una letra que sea visible para ustedes, sea agradable de lectura. A mí me gusta, ¿cierto? Se parece mucho a la letra que yo uso permanentemente. Entonces, uso esa tipografía que es como más cercana, también los colores son más tranquilos, ¿cierto? No son tan como explosivos, ¿cierto? Son colores más neutros, podríamos decir, dentro de la tonalidad, los colores que utilizo. Entonces, tienen un significado, tienen un propósito, que sea como más agradable, ¿cierto?, la lectura. Noticias que son secundarias en la portada, ahí tenemos, ¿cierto? En esto nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que los distintos medios tienen distintas noticias que son importantes para ellos dar a conocer y otras que son secundarias. Y a veces se da vuelta la tortilla, ¿cierto? Dice, esto es más importante que esto otro, para nosotros, y siendo medios que se difunden en nuestro país. A propósito, puntos de vista que se puedan destacar en la portada, si hay algún punto que se puede, si hay sin leyendo los periódicos como que estuviéramos recién llegando a Chile, ¿cierto? No sabemos sabemos el idioma todo, pero no sabemos la historia de Chile. Entonces nosotros llegamos, leemos los periódicos y tratamos de dilucidar si existe o no una visión, un punto de vista de parte de los emisores de estos periódicos en particular. ¿Existe eso? Se le puede restar importancia, ¿cierto?, a algunos hechos, viendo a propósito de lo que están en estos periódicos. Importante pregunta, ¿cierto? Porque al parecer hay periódicos que se abstraen de mostrar los hechos que están sucediendo, siendo que su función es justamente esa, informar de lo que está sucediendo. Otro dice, ¿qué recursos visuales utiliza cada portada? Imágenes seleccionadas, tipografía, diagramación, colores, etc. ¿Y cuál es el público objetivo al que apuntan los medios? Y quiero que se fijen en algo. Por ejemplo, en el periódico, ¿cierto?, de El Mercurio, me muestran lo que significa el estallido social
pero desde un punto de vista, ¿cierto?, de la idea de la reconstrucción. Cuando hablamos, ¿cierto?, de recursos lingüísticos, aquí utilizan un verbo, ¿cierto?, o una forma verbal que sería reconstruir, o sea, asumiendo que hubo una destrucción. Entonces, para ellos, el 18 de octubre, la línea editorial, aquí estamos reconociendo, ¿cierto?, el punto de vista del emisor, que sería los que están detrás del diario Mercurio. La idea, ¿cierto?, que ellos tratan de difundir es que hubo una destrucción y nosotros estamos reconstruyendo lo que se destruyó. Y para dar gráficamente eso, ¿cierto?, nos muestran, para dar gráfica de eso, por tanto, nos muestran esta imagen que es la más grande del periódico en el día del cierto domingo, que da cuenta, digamos, de lo que significa una la destrucción y lo que ha costado para nosotros, es cierto, vivir sin metro, por ejemplo. O sea, a mí no me afecta mucho yo ando en bicicleta, pero hay gente que sí, porque trabaja todos los días, que se desplazaba en metro habitualmente y todo. Entonces ahí esa idea de que estamos desvalidos, los saqueos, ¿cierto? Los enfrentamientos. Aquí, ojo, que no se muestran carabineros. En ninguna parte sale ningún carabinero. Sí salen militares, pero no carabineros. Entonces, ojo con eso. Que serían los recursos visuales que utiliza el medio. ¿Ya? Veamos otro. Bueno, el día que marcó Chile, el que marcó a Chile, o sea, un día importante, con un antes y un después, del 18O. Para mal, por supuesto, eso es lo que más o menos nos muestra, porque se destruyó todo. De otro planeta, o en otra dimensión. Aquí no ha pasado nada, no hay estallido social, no hay manifestaciones, se está celebrando ningún 18O, nada de eso, ¿cierto? Sí hay coronavirus, es como raro, parece que esta dimensión en la que está el en la última noticia, también hay coronavirus. Sin comentarios. Bueno, ¿por qué no vamos a analizar lo que dice Thiago Cuña, ¿cierto? A propósito de su relación amorosa con Chantal Galloso, yo no sé ni quiénes son. Él sí lo conozco porque sé que es un bailarín H, pero ya no la cacho, ni en pelea de perro. Ahora, Bailando por un sueño, me suena, ¿cierto?, que es un programa de televisión, porque hay un producto que sale emitido, ¿cierto?, por la televisión argentina y se entiende, digamos, que es un programa de baile, él es bailarín, me da la sensación de que tiene que ver con eso. Profe, Noticia. ella salió de rojo. Ah, ya, ya. Pero bailando me imagino también. Sí, sí, bailando. Ah, ya, vale, vale. Ahora entiendo. Gracias, Geraldine. Pero es relevante desde todo punto de vista. O sea, no sé cuántos seguidores tendrán ellos, ¿cierto? O qué tan influyentes puedan ser sus figuras en acontecimientos nacionales, ¿cierto? Noticias secundarias son dos noticias que tampoco son tan relevantes desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que significa un periódico con el tiraje que tiene este en particular. O sea, estamos hablando de cuántas personas leen este periódico a nivel nacional, en formato digital y en formato, ¿cierto?, impreso. Punto de vista que se pueda destacar, el punto de vista claramente que no está centrado, digamos, en hechos contingentes, políticos, sociales, ¿cierto? No toma nada de eso, sino más de farándula. ¿Mm? Aunque aquí también hay una noticia que podría, la de los hackers, ¿cierto?, que podría tener un cierto interés social, no es tampoco algo que se destaque, o sea, y tampoco aclara mucho a propósito de quién es Jorge Atton y a propósito de por qué dice esto, qué dice, ¿cierto? Porque está entre comillas, ¿cierto? Es una, una cuña de él, ¿cierto? Eso, los últimas. En la tercera ya tenemos, ¿cierto? Aquí ya un poco más miscelánea la portada, miscelánea en el sentido que habla un poco dentro de lo que significa el 18O, lo que sucedió, ¿cierto? En ese día, la visión tratando de ser un poco más imparcial, el diario La Tercera, mostrando, ¿cierto?, distintos integrantes, por así decirlo, ¿cierto?, distintos miembros de esta sociedad, distintos lados de distintas clases sociales, quizás también,
etcétera, distintos géneros, entonces un poco más variopinto, lo que se puede hacer como recogida. Y lo que destaca, ¿cierto? Son distintos también impactos que generó este día, las huellas, dice, ¿cierto? Nos habla de, no se deja entrever una idea de destrucción, ¿cierto? No hay en ninguna parte, ¿cierto? Tampoco esa muestra. Sí, cierto que aquí habla de afectaciones comerciales, ¿cierto? Reflexiones empresariales, pero también nos muestra, ¿cierto? Un poco más, como les decía, un variopinto de opiniones en torno a lo que significa el 18O en particular. Y otras cosas que son distintas materias, ¿cierto? El tema de transporte público, eh, fútbol, deporte, ¿cierto? Relacionado con el coronavirus. Eh, a propósito de lo que se nos viene, hacer un reportaje, ¿cierto? Acerca de algo que se viene. Y otra cosa que se viene, ¿cierto? A propósito de eso, las presidenciales. Y música, así como distensión, no perdiendo el horizonte de que el arte también es importante. Un poco más abierto, ¿cierto? No tan cejado el medio en particular. También, aquí lo que pasa a segundo plano, lo que estaba en primer plano en otros periódicos, ¿cierto? En Mercurio y en La Tercera, aquí pasan a un segundo plano absoluto. Por lo menos están en segundo plano, no como en la última noticia que ni siquiera aparece. Y claro, dice el regreso de una ídola, o sea, consagrando una figura, una actriz, ¿cierto? De connotación nacional a la categoría de ídola. No sé si entienden lo que significa la connotación de la palabra ídola desde un punto de vista lingüístico, es como una máxima, ¿cierto? No sé si están así. Es como No incomparable. claro, una cosa así como, ¿no? ¿A quién se le rinde tributo? O sea, como una figura casi como una deidad. Eso es un ídolo. Acuérdense que la Biblia dice, no adoraréis a falsos ídolos, reconociendo que también hay ídolos que son legítimos, por así decirlo. Y entre ellos, ¿cierto? Cristo, Dios también es un ídolo, o sea, son como figuras de máxima reverencia. Entonces a esa categoría la ponen a ella, a esta actriz. Quitándole protagonismo, eso sí, quitándole mucho protagonismo a lo que sí son los hechos que se supone que son los noticiosos. Y también acá, ojo, porque se habla no del estallido social en el sentido, ¿cierto?, de lo que significó para Chile, sino atribuyéndolo, ¿cierto?, a la estatua del general Baquedano. Lo importante del estallido social es qué pasa con la estatua del general Baquedano. También pasa un poco a segundo plano lo que es realmente importante de esa información, el estallido social. Es curioso. Los recursos visuales, los colores, como les dije, también ya llama mucho la atención en este periódico el uso de colores, destacar en rojo, ¿cierto? Con fondo rojo, perdón, el texto en blanco de la palabra ídola, la mano en la cintura de ella, la fotografía, la selección de la fotografía que ponen también es bastante decidora en ese sentido, ¿cierto? Una foto bien empoderada, ¿cierto? Ella ahí con su actitud desafiante, ¿cierto? No sé, etcétera. Bueno, lo importante, chicos, es que nosotros como lectores de medios de comunicación, de prensa, estemos siempre en virtud de estas dos preguntas, así como Fry aquí sospecha de todo. ¿Qué nos ocultan los emisores de sus textos, sus propósitos implícitos? ¿Por qué los lectores contemporáneos hemos debido reformular los criterios con los que se juzgan los textos? De hecho, hay mucha información que nos posiciona a nosotros como lectores de medios de comunicación a ser críticos en frente a esos medios de comunicación y juzgar, ¿cierto?, que el contenido de esos textos como verdadero o no. Podemos incluso determinar cuándo un medio de comunicación está derechamente manipulándolos. Por eso es importante estudiar, cuestionar puntos de vista mundiales, ¿cierto? Las perspectivas alternas, aprender a interpretar eventos desde una perspectiva múltiple de visiones, ¿cierto? De puntos de vista. Cuestionar esas múltiples fuentes de pensamiento e información, no solo los medios de masa, son las recomendaciones que
que se hace, ¿cierto? Y cuestionar los puntos de vista propios también, incluso los que nosotros podamos tener frente a las noticias. Las noticias tienen puntos de... Los que emiten noticias son humanos, igual que nosotros. Entonces, vean también si tienen alguna afección económica que pudiera, digamos, modificar su pensamiento. Para ir cerrando, porque ya estamos justo en la hora o pasadito, lo que aprendimos hoy, podemos integrar estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas. Claro, la idea de analizar portadas, ojo, solamente estamos analizando portadas, y ya con eso tenemos, ¿cierto?, una idea más o menos como detenida, por así decirlo, ¿cierto?, de lo que se supone que es la representación de los medios de comunicación que buscan informarnos. Ojo con esto. De todos los periódicos que yo seleccioné, que son los que tienen mayor tiraje, que tienen la mayor credibilidad también, ¿cierto?, por parte de los consumidores, lectores, ¿cierto?, usuarios, no sé cómo se puedan describir mejor a la gente que lee estos medios. Obviamente hay también un impacto en ellos, en su opinión. Entonces eso lo podemos integrar en nuestro aprendizaje como una forma también de tener cierto resquemor ahí. Tenerlos como ni muy adentro que te quemen, ni muy afuera que te enfríes, como decía mi abuela. ¿Es importante tener una postura crítica frente a los medios de comunicación? Sí, es súper importante. Creo que la enseñanza del día es que nosotros como lectores, ¿cierto?, tengamos una actitud crítica, no solamente frente a los medios de comunicación, sino frente a todo, a la realidad misma, ¿cierto? No hay que ser un desconfiado ni andar por el mundo, ¿cierto?, desconfiando de todos, pero masticar un par de veces, ¿cierto?, las cosas que nosotros digerimos habitualmente con mucha facilidad. La idea es eso, en sentido figurado, por supuesto. Eso sería, pues, chiquillos, que estén muy bien. Recuerden que más ratito, si subo la tarea, les voy a mandar un comunicado por WhatsApp. Siempre estamos comunicándonos por ese medio, y cualquier cosita, los que me han pedido información, tranquilos, yo estoy atendiendo su consulta, ¿ya? En eso estoy a partir de ahora. Cuídense mucho. Chao, Estén profe, bien. que te bien, gracias. Igualmente, cariños, abrazos y Chao, muchos profe. parabienes. Chau, chau. Chao, profe.